Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En este impactante caso real, descubrimos la sorprendente historia de una traición que sacudió a un pequeño pueblo hasta lo más profundo. Marjorie Nugent, una viuda adinerada, parecía tener el mundo a sus pies, pero detrás de su vida cuidadosamente construida se estaba gestando un oscuro secreto. Como su asistente de confianza, Bernie Tiede estuvo a su lado durante años, hasta el momento en que decidió tomar el asunto en sus propias manos. Lo que comenzó como una relación aparentemente inofensiva entre una mujer mayor y su joven acompañante, se transformó en una traición impactante que dejaría a la comunidad en estado de incredulidad. Este caso revela cómo la confianza puede ser manipulada para obtener beneficios personales y cómo un crimen oculto durante mucho tiempo puede permanecer enterrado durante meses. Las acciones de Bernie Tiede, impulsadas por la codicia y el deseo de control, cambiaron para siempre la vida de todos los que lo rodeaban. Lo que siguió fue una investigación de años, llena de giros y vueltas, que condujo a una batalla judicial que dejaría al mundo atónito. Acompáñanos mientras nos sumergimos en los escalofriantes detalles del crimen, las pruebas que finalmente llevaron a la caída de Bernie y las consecuencias de una traición que nadie vio venir. No te pierdas este profundo análisis de uno de los casos más impactantes de manipulación y engaño. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Marjorie Nugent era una mujer de la que se hablaba con respeto y con cautela en su pequeño pueblo de Texas. Nacida a mediados del siglo XX, creció en un entorno que valoraba el trabajo duro, la independencia y el deseo de superarse. Su infancia en una pequeña comunidad no tuvo nada de especial. Estudiaba, ayudaba a sus padres, era aplicada en sus estudios y poseía un carácter fuerte. Sin embargo, fue en su vida adulta cuando Marjorie demostró la fuerza de voluntad y la determinación férrea que más tarde se convertirían en parte esencial de su personalidad. Hizo una carrera, formó una familia y con el tiempo se convirtió en el centro de atención de todo el pueblo. No solo por su riqueza, sino también por su carácter especial, imposible de pasar por alto. En su juventud, Marjorie combinaba severidad y elegancia. Recibió una buena educación para una mujer de su época, lo que ya la distinguía de sus contemporáneas. Dotada de una mente analítica y una disciplina interior, manejaba con facilidad los números y los asuntos empresariales, lo cual resultó muy útil más adelante. Cuando se casó con un acaudalado empresario petrolero, Roger Nugent, su vida cambió drásticamente. El matrimonio le abrió las puertas a un mundo de abundancia financiera, comodidad y oportunidades. La familia Nugent estaba bien establecida, era conocida en los círculos empresariales y respetada por su espíritu emprendedor y su éxito. Al convertirse en la esposa de un hombre rico, Marjorie se sumergió por completo en una vida llena de reuniones sociales, viajes y responsabilidades domésticas. Sabía cómo proyectar la imagen de una mujer estricta pero segura, sin permitirse jamás parecer débil. La casa que administraba era un modelo de orden. Todo debía estar en su lugar y sujeto a sus reglas estrictas. Marjorie creía que la disciplina y el autocontrol eran la base del bienestar. Fue precisamente esa cualidad la que le permitió mantener la estabilidad, incluso cuando muchos en su posición se habrían permitido relajarse, disfrutando de la comodidad y la riqueza. Sus años de adultez transcurrieron rodeada de personas acostumbradas a respetar su palabra. En sus relaciones podía ser dura, pero esto se debía más a su deseo de honestidad y franqueza. No le gustaban las ambigüedades. Siempre prefería decir directamente lo que pensaba. A veces esa franqueza era percibida por los demás como frialdad o incluso hostilidad, pero para Marjorie era la única manera de interactuar con el mundo. Sin adornos, sin emociones innecesarias, con precisión. Mientras estuvo casada con Roger, viajó por el país, participó en eventos sociales y sostuvo el estatus de la familia. Sin embargo, sus intereses iban más allá de la vida social.
Seguía de cerca los temas financieros, estudiaba informes y comprendía la gestión del capital. Ese interés no era casual. Marjorie quería sentirse no solo la esposa de un hombre rico, sino una persona independiente, capaz de controlar su propio futuro. Su perseverancia y su enfoque serio hacia los negocios le permitieron mantenerse al tanto de todas las decisiones financieras. Cuando su esposo falleció, la vida de Marjorie cambió para siempre. Quedó viuda, con una fortuna considerable y una enorme casa que requería atención. Muchas mujeres en su lugar se habrían sentido perdidas, pero Marjorie demostró la misma fortaleza interior y determinación. Asumió la gestión de los bienes familiares y se convirtió en la principal administradora del capital multimillonario. A partir de entonces, su independencia no hizo más que crecer. La vida de una viuda en un pueblo pequeño siempre atrae la atención de los demás. La gente observaba atentamente cómo Marjorie manejaba su fortuna, con quién se relacionaba, cómo se comportaba en sociedad. Cada vez más, se convirtió en el centro de conversaciones y rumores. Exteriormente reservada y estricta, en su interior seguía siendo una mujer acostumbrada al confort y al control. Podía ser generosa, pero la mayoría la recordaba como exigente e inflexible. En los círculos locales destacaba como una figura importante, aunque rodeada de un aura de fría distancia. A menudo se la comparaba con mujeres de otra época, aquellas capaces de defender sus intereses por sí mismas, sin temer a la competencia ni necesitar aprobación constante. Su carácter combinaba determinación y dureza, lo que le permitía mantenerse en la cima, pero también daba la impresión de soledad. Tenía pocos amigos, aunque muchos conocidos, y casi todos coincidían en que conversar con ella dejaba una sensación de presión. Parecía que en cualquier situación debía tener el control, establecer las reglas y dictar el orden. Sin embargo, había aspectos más suaves en su vida. Quienes la conocían mejor destacaban su amor por el arte y los viajes. Podía pasar horas observando pinturas en museos o hablando con entusiasmo sobre los países que había visitado. Le gustaban las cosas bellas, las telas finas, las joyas. Valoraba no solo la practicidad, sino también el lado estético de la vida. En su hogar se podían encontrar muebles antiguos, elementos decorativos cuidadosamente seleccionados y fotografías familiares que reflejaban los años de su madurez. Acostumbrada a la soledad, Marjorie pasaba gran parte de su tiempo en un círculo reducido. No buscaba compañías ruidosas, prefería la comunicación limitada. Con los años, su independencia aumentó. Confiaba cada vez menos en los demás y más en sus propias decisiones. En la sociedad se la describía como una mujer de carácter fuerte, a veces impredecible, pero siempre respetada. La vida adulta de Marjorie es la historia de una mujer que, paso a paso, construyó su destino, manteniendo el control sobre todo lo que la rodeaba. No permitía que las circunstancias dictaran las condiciones, prefería marcar el ritmo ella misma. Para algunos era un símbolo de fuerza e independencia, para otros un ejemplo de aislamiento y severidad excesiva. Pero en cualquier caso, seguía siendo una figura imposible de ignorar. Todos en Carthage conocían su nombre y cada uno tenía su propia opinión sobre ella. Creció en una época de cambios, pero logró desarrollar su propio código de conducta basado en la disciplina, el autocontrol y el deseo de independencia. La madurez la había vuelto aún más resistente. La viudez fortaleció su determinación y la riqueza le dio la libertad de actuar según su voluntad. Vivía como quería y no estaba acostumbrada a rendir cuentas a nadie. Esta mezcla de fuerza y soledad, de riqueza y aislamiento, hacía de su personalidad algo complejo, multifacético y, por supuesto, fascinante. En el pequeño pueblo de Carthage, ubicado en lo profundo de Texas, la vida solía transcurrir a un ritmo pausado. La gente se conocía desde hacía años. Las noticias corrían más rápido que los periódicos, y la desaparición de cualquier figura notable se convertía en el tema principal. Así que cuando la viuda Marjorie Nugent dejó de ser vista en el pueblo, no pasó desapercibido. Al principio las conversaciones eran cautelosas. Alguien decía que se había ido de vacaciones, otro que había decidido pasar un tiempo en soledad.
Pero las semanas se convirtieron en meses y la ausencia de la mujer se volvió demasiado evidente. Marjorie no apareció en la iglesia local, ni asistió a los eventos que antes consideraba obligatorios. Su teléfono en casa no respondía. Los intentos de comunicarse terminaban con el tono de llamada, y las cartas enviadas por los familiares eran devueltas sin respuesta. La preocupación de la familia crecía cada vez más. Su hijo Rod, que vivía en otra ciudad, intentó varias veces llegar a su casa, pero las puertas estaban cerradas y las ventanas cubiertas con gruesas cortinas. Nadie abría, nadie salía. En el otoño de 1997, Rod finalmente comprendió que algo no estaba bien. Su madre era una mujer de carácter fuerte. Podía distanciarse de la gente, podía limitar su círculo de comunicación, pero nunca desaparecía sin dejar rastro. Decidió contactar a las autoridades. El 19 de noviembre, él llamó a la policía y reportó que su madre no se había comunicado con él durante muchos meses. Temía que le hubiera ocurrido un accidente. El operador de guardia tomó la llamada. En la tarjeta del incidente se anotó: mujer anciana, sin contacto, casa cerrada. Para un pequeño pueblo, ese tipo de reportes eran raros. Se envió una patrulla al lugar. Pronto un coche policial llegó a la casa de los Nugent. 2 oficiales salieron y comenzaron a inspeccionar el terreno. La primera impresión fue engañosa. La casa parecía bien cuidada. El césped estaba cortado, los caminos limpios, el buzón no estaba lleno. Parecía que la dueña estaba en casa o que alguien cuidaba de su propiedad. Pero al observar con más detalle, todo resultaba extraño. Las ventanas estaban fuertemente cubiertas por cortinas y del interior no provenía ni un solo sonido. No se oía televisión, ni conversación, ni siquiera pasos. Los agentes tocaron el timbre. Silencio. Golpearon con más fuerza, rodearon la casa, revisaron el patio trasero. El resultado fue el mismo. Los vecinos, atraídos por el ruido, salieron a ver qué sucedía. Sus declaraciones coincidieron. Nadie había visto a Marjorie desde hacía mucho tiempo. Algunos afirmaron que no se la veía por la calle hacía casi un año. Para la policía, aquello fue motivo para actuar con más decisión. Después de un corto tiempo, los oficiales recibieron permiso para entrar en la casa. Abrieron la puerta con una llave de servicio. En el interior los recibió un frío y un silencio sepulcral. La casa estaba en perfecto orden. La sala de estar parecía como si los dueños hubieran salido por un momento. Revistas sobre la mesa, sillas bien colocadas, la alfombra limpia. En la cocina no había señales de comida ni de actividad reciente. En los dormitorios, las camas estaban prolijamente hechas. No había señales de lucha ni de desorden. Pero algo inquietaba. El ambiente parecía congelado, como si el tiempo se hubiera detenido. Los agentes comenzaron una inspección sistemática. Recorrieron habitación por habitación, tomando nota de la situación. El segundo piso estaba tranquilo, los armarios ordenados y las cosas en su lugar. El sótano también estaba en orden, sin señales de entrada forzada. El coche de Marjorie estaba estacionado en el garaje, lo que indicaba que no había ido lejos. Eso aumentaba la inquietud. ¿A dónde podía haber desaparecido la mujer si su vehículo seguía allí? Al volver a la cocina, uno de los oficiales notó un gran congelador tipo arcón. Estaba en una esquina, cerrado, sin candado, pero la tapa estaba bajada con tanta fuerza que parecía casi sellada. Encima había varias bolsas de alimentos, como si hubieran sido colocadas intencionalmente. En los pueblos pequeños, esos congeladores son comunes. Se usaban para almacenar carne, verduras y alimentos para el futuro. Pero en este caso, los agentes se alarmaron por su aspecto. Demasiado cerrado, demasiado ordenado. Decidieron revisar el contenido. La tapa cedió con esfuerzo. Una ráfaga de aire frío golpeó sus rostros. En la parte superior había productos congelados, carne, verduras, bolsas de comida. Al principio todo parecía normal,
pero el oficial notó que debajo de la capa de bolsas se veía una tela, firmemente envuelta, que no parecía embalaje. Comenzaron a retirar cuidadosamente los productos, liberando espacio. Poco a poco, un gran bulto comenzó a emerger desde el fondo del congelador. Los policías se miraron. No podía tratarse de provisiones comunes. Cuando levantaron el borde de la tela, quedó claro. Era un cuerpo humano, envuelto en una sábana, cuidadosamente colocado y oculto bajo la comida. El momento del hallazgo fue un punto de no retorno. Toda la casa, que hasta entonces había parecido vacía y sin vida, adquirió un nuevo significado. La desaparición de Marjorie Nugent se explicaba de la manera más sombría. Ya no había duda. La dueña de la casa estaba muerta. Los agentes cerraron inmediatamente el congelador y comunicaron por radio. Cuerpo encontrado. Se requiere equipo forense. De inmediato, los equipos de investigación se dirigieron al lugar. El área alrededor de la casa fue acordonada y los vecinos alejados detrás de las vallas. Un silencio tenso flotaba en el aire. En un pequeño pueblo, la noticia se propagó en minutos. La rica viuda, buscada durante tanto tiempo, había sido encontrada en su propia casa. Para la policía fue un episodio impactante. No había señales de robo ni de desorden, pero el cuerpo congelado de su dueña yacía allí dentro. ¿Qué había pasado? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Quién tenía acceso? Las respuestas a esas preguntas tendrían que encontrarse más tarde, pero esa noche se estableció una sola y terrible verdad. La desaparición de Marjorie Nugent había terminado en un hallazgo trágico. Desde ese momento, la casa se convirtió en una escena del crimen. Cada habitación, cada objeto debía ser revisado. Pero lo más importante era que finalmente había salido a la luz la verdad. La mujer que muchos creían simplemente desaparecida había estado allí todo el tiempo, en su propia casa, oculta dentro de un congelador. La investigación comenzó inmediatamente después de que se encontrara el cuerpo de la anciana en el congelador de su hogar. Los investigadores de la escena del crimen del condado de Panola, los científicos forenses y un equipo de investigación fueron convocados al lugar para determinar tanto las circunstancias de la muerte como el posible círculo de personas que tenían acceso a la vivienda. La casa fue inmediatamente acordonada. Se colocaron barreras y se restringió el acceso al garaje donde se encontraba el congelador. En primer lugar, los peritos forenses registraron la situación. Fotografiaron cada rincón de la habitación, elaboraron informes, indicaron la ubicación exacta de todos los objetos, registraron la temperatura dentro del congelador y el estado de las paredes, cubiertas con una gruesa capa de escarcha. El cuerpo estaba colocado en una posición que descartaba un accidente. Las extremidades estaban dobladas y acomodadas de manera que encajaran en el espacio limitado, lo que indicaba un acto intencional. El médico forense señaló que la tela de la ropa y los materiales de embalaje mostraban que se había intentado conservar los restos con antelación y con la intención de largo plazo. Todo esto dejaba en claro de inmediato que no se trataba de un accidente, sino de un crimen cuidadosamente ocultado. El cuerpo fue trasladado al depósito de cadáveres, donde se realizó la autopsia. La conclusión de los médicos forenses fue inequívoca. La muerte fue causada por heridas de bala en la espalda. Se registraron 4 orificios de entrada en el cuerpo, cuya trayectoria indicaba disparos a corta distancia. La muerte ocurrió casi instantáneamente, lo que descartaba la versión de un accidente o un disparo fortuito. Los expertos determinaron el tiempo aproximado de la muerte, alrededor de 9 meses antes del hallazgo. Esta conclusión despertó especial interés entre los investigadores, ya que durante ese periodo los familiares y vecinos habían notado la repentina interrupción de la comunicación de la mujer con el mundo exterior. No había signos de entrada forzada en la casa. La puerta y las ventanas estaban en condiciones normales, lo que indicaba que el autor del crimen tenía libre acceso al interior. Tampoco había señales de lucha. Los muebles estaban en su lugar, las superficies de vidrio y la vajilla intactas.
Esto demostraba que la víctima no era consciente del peligro o que el crimen fue cometido por alguien en quien confiaba. El equipo de investigación comenzó a verificar el círculo de personas que tenían contacto regular con la propietaria. En primer lugar, interrogaron a su hijo, que vivía en otro estado. Él declaró que se comunicaba con su madre de manera irregular, que la relación era difícil y que ella no se había puesto en contacto en los últimos meses. Al mismo tiempo señaló que sus asuntos eran supervisados por un asistente llamado Bernhard Bernie Tiede, quien no solo la acompañaba a los eventos, sino que en realidad administraba sus asuntos. Este testimonio se convirtió en el primer punto de referencia importante para la investigación. Los investigadores comenzaron a recopilar información sobre Tiede. Según las encuestas, era conocido en la ciudad como una persona encantadora y amable. Participaba activamente en la vida de la iglesia. Ayudaba a organizar funerales, cuidaba de ancianos solitarios y gozaba de la confianza de la comunidad. Pero fue precisamente esa confianza la que exigía una verificación minuciosa. Como se descubrió, en los últimos meses él era quien manejaba por completo las finanzas de Nugent. La investigación solicitó los extractos bancarios y descubrió una serie de transacciones sospechosas. Después de la fecha presunta de la muerte, el dinero de la mujer continuó gastándose activamente. Automóviles, bienes raíces, donaciones generosas y regalos costosos para los residentes de la ciudad. El monto total de los gastos superaba varios millones de dólares. Casi todas las transacciones fueron realizadas con la presencia personal de Tiede. Los analistas financieros concluyeron que él fue quien se benefició directamente del acceso a su fortuna. Sospechas adicionales surgieron por el hecho de que el testamento de Nugent fue modificado poco antes de su desaparición. Tiede se convirtió en el principal heredero de una parte significativa de los bienes. Los documentos tenían validez legal, pero su aparición coincidía con un periodo de deterioro en las relaciones de Nugent con sus familiares. Para la investigación, esto significaba que él no solo tenía acceso, sino también un motivo material directo. Los peritos regresaron a trabajar con el cuerpo. El examen balístico mostró que se extrajeron balas calibre 22 de la columna vertebral. Un análisis comparativo con el arma encontrada en la casa de Tiede confirmó la coincidencia. Fue su rifle el que se utilizó en el asesinato. Los expertos establecieron que todos los disparos fueron efectuados a corta distancia y en un corto periodo de tiempo, lo que descartaba un accidente. Los investigadores interrogaron a los vecinos. Muchos admitieron que no habían visto a Nugent en los últimos meses, pero a menudo notaban la presencia de Tiede, quien explicaba su ausencia diciendo que estaba enferma o de viaje. Este testimonio confirmó que él había creado deliberadamente la ilusión de su presencia y buena salud, engañando a quienes la rodeaban. Durante la investigación posterior, los investigadores compararon los datos de las conexiones telefónicas. Después de la fecha de la presunta muerte, no se registró ni una sola llamada saliente al número personal de Nugent. Al mismo tiempo, Tiede continuó pagando regularmente los servicios públicos y los impuestos. También ordenaba el correo. Esto reforzaba la versión de que actuó solo y ocultó el hecho de la muerte de la mujer. Un papel importante fue desempeñado por un examen psicológico. Los expertos elaboraron un perfil del sospechoso. Un hombre acostumbrado al reconocimiento público, centrado en mantener una imagen positiva, dispuesto a demostrar generosidad a costa de otros. Su comportamiento después de la desaparición de Nugent coincidía con esta descripción. Donaba activamente dinero a la iglesia, ayudaba a la gente, compraba regalos caros, desviando así la atención de posibles sospechas. Cuando el conjunto de pruebas fue lo suficientemente sólido, los investigadores decidieron arrestarlo. Para evitar un intento de fuga o de presión sobre los testigos, la operación se llevó a cabo en silencio y sin publicidad innecesaria. El 18 de marzo de 1997, los agentes del departamento del sheriff llegaron a la casa de Tiede. Se le presentó una orden y fue acusado de asesinato en primer grado. El arresto se realizó sin resistencia. Salió tranquilamente hacia la policía. Fue esposado y trasladado a la cárcel del condado para ser interrogado. En ese momento, la investigación estaba prácticamente concluida. Los investigadores tenían informes forenses,
Una coincidencia balística, pruebas de fraude financiero y testimonios de testigos que confirmaban que Tiede tenía acceso a la víctima, un motivo y la capacidad de ocultar el crimen durante muchos meses. El juicio de Bernhard Bernie Tiede comenzó en febrero de 1999, casi 2 años después de su arresto. Fue una sensación en la ciudad de Cartago. Los ciudadanos comunes, periodistas locales e incluso oficiales de policía percibieron el caso como un ejemplo claro de cómo un crimen cuidadosamente oculto podía existir a la vista de todos sin atraer atención. La publicidad del juicio fue inevitable y el interés de la prensa era enorme. Las cámaras estaban constantemente presentes en el tribunal, y las transmisiones de las audiencias atraían la atención no solo de los residentes locales, sino también de espectadores de todo el estado. Antes del juicio, el acusado permanecía tranquilo. Se comportaba de manera reservada, sin mostrar emociones, lo que, por el contrario, solo aumentaba las sospechas. Sus abogados intentaron presentarlo como una víctima, supuestamente acusado erróneamente de asesinato. Alegaron que todas las pruebas en su contra eran falsificadas y afirmaron que la muerte de Marjorie Nugent fue un accidente, sin relación con un homicidio. En el tribunal, Tiede declaró que su motivo fue la carga insoportable de sus deberes al cuidar de Marjorie Nugent. Aseguró que su comportamiento se volvía cada vez más errático y excéntrico. Tiede afirmó que sus cambios repentinos de carácter y sus constantes exigencias le causaban un gran estrés y frustración. Al mismo tiempo, sostuvo que en el momento del asesinato, en su opinión, Nugent debía aceptar entregarle su propiedad, y que en algún momento, supuestamente en un arrebato emocional, le disparó. Sin embargo, agregó que el asesinato fue no premeditado, como si hubiera ocurrido debido a su estado nervioso. A pesar de estos intentos, la fiscalía presentó pruebas que cada día apretaban más el cerco alrededor de Tiede. Al inicio del juicio, la fiscalía presentó principalmente hechos relacionados con las transacciones financieras. Todas las operaciones realizadas desde las cuentas bancarias de Nugent después de su supuesta muerte formaron la base de las acusaciones iniciales. El fiscal señaló que Tiede había sido un usuario prolífico de los fondos de Nugent y que, mediante numerosas donaciones, compras de bienes raíces y otras manipulaciones financieras con el dinero de la víctima, había convertido su fortuna en su propiedad personal. Los abogados del acusado intentaron impugnar estas pruebas, argumentando que Tiede era un fideicomisario legal y administraba sus activos a solicitud de Nugent, pero la investigación presentó documentos que mostraban cambios ilegales en el testamento y el control total de Tiede sobre las finanzas personales de la víctima. Estos documentos no dejaban duda de que el motivo del asesinato era material y estaba relacionado con la gran suma de dinero que Tiede podría haber heredado tras la muerte de Nugent. El siguiente punto importante del juicio se refería a los testimonios de los testigos. Los vecinos de Nugent, interrogados por la investigación, declararon que no habían visto a la mujer durante varios meses antes de su desaparición y que Tiede era un visitante frecuente en su casa. Él afirmaba que estaba enferma e incapaz de salir, pero no tenía ninguna evidencia médica de esa enfermedad. Los testigos también dijeron que Tiede hablaba regularmente de lo bien que se sentía la mujer y de lo ocupada que estaba con viajes y eventos. Sin embargo, no había ninguna confirmación de sus palabras, y todas sus declaraciones ponían en duda su honestidad y su versión de la enfermedad. Uno de los puntos de inflexión fue la participación de peritos forenses en el caso, quienes realizaron un examen balístico. Confirmaron que las balas extraídas del cuerpo de Nugent coincidían con el calibre del arma encontrada en la casa de Tiede. Estas balas tenían las mismas marcas y características que las halladas en el cuerpo de la mujer. Los expertos también confirmaron que el arma había sido limpiada, pero durante su examen se encontraron varias marcas que indicaban claramente que Tiede la había usado. Este hecho fue un golpe importante para la defensa, que intentó argumentar que el arma podría haber sido utilizada por otra persona. Se prestó especial atención a la conclusión de los patólogos forenses, quienes confirmaron que la muerte de Nugent fue causada por múltiples heridas de bala a corta distancia. Los expertos señalaron que las balas habían penetrado en la columna vertebral,
lo que indicaba que la mujer fue asesinada en un momento en que no podía resistirse. Las heridas eran precisas, lo que demostraba un asesinato intencional. Los fiscales utilizaron esta información como prueba clave de que Tiede no solo tenía acceso a la casa de Nugent, sino que también había planeado su crimen con antelación. Durante el juicio, los abogados de Tiede intentaron crear la impresión de que la investigación había cometido errores y que las pruebas en su contra habían sido obtenidas con violaciones procesales. Afirmaron que todas las evidencias no eran lo suficientemente convincentes y que muchos testigos no podían confirmar con precisión sus declaraciones. Sin embargo, los fiscales contrarrestaron activamente estas afirmaciones presentando nuevas pruebas y hechos que no dejaron lugar a dudas sobre su culpabilidad. Se prestó especial atención a cómo Tiede continuó viviendo después del asesinato como si nada hubiera pasado, manteniendo una vida social activa, ayudando a instituciones locales y continuando gastando el dinero de Nugent. Estas acciones también se convirtieron en elementos clave de la acusación, ya que confirmaban que el asesinato había sido premeditado y no accidental. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue el testimonio de uno de los testigos, quien confirmó haber visto a Tiede cerca de la casa de Nugent, en un momento en que ella probablemente ya estaba muerta. Este testigo se mostró sorprendido por la manera en que Tiede caminaba tranquilamente por el patio, sin mostrar señales de agitación o miedo. Su comportamiento, teniendo la oportunidad de ocultarse o huir, también fortaleció la versión de la Fiscalía sobre la premeditación del crimen. La fase final del juicio estuvo dedicada a las declaraciones finales de las partes. El fiscal presentó argumentos convincentes de que Tiede no solo había asesinado intencionalmente a la mujer, sino que también utilizó su cuerpo para encubrir su crimen. Continuó gastando su dinero, creando la apariencia de que ella seguía viva, lo que constituía una prueba adicional de su intención. La defensa, por su parte, intentó centrarse en que Tiede no tenía la intención de matar a Nugent y que todas sus acciones fueron el resultado de diversas circunstancias. Alegaron que su comportamiento se explicaba por un deseo de ayudar a la mujer y que los cambios en el testamento se habían realizado a petición de ella. El juicio duró casi 2 meses. Al final del proceso, tras analizar cuidadosamente todas las pruebas y testimonios presentados, el jurado emitió su veredicto. Tiede fue declarado culpable del asesinato de Nugent. El tribunal lo condenó a 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La decisión provocó una fuerte reacción tanto en la ciudad como entre los periodistas que cubrían el juicio. El hijo de Nugent, Johnson, habló tras el veredicto. Sus palabras estaban llenas de alivio, pero también de amargura por el hecho de que su madre hubiera sido víctima de una traición tan cruel. Es difícil imaginar que este hombre, a quien consideraba un amigo de nuestra familia, fuera tan perverso como para destruir deliberadamente a mi madre por dinero. Mi madre no merecía ser tratada de esta manera, dijo.